Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a Las Consecuencias. Nico Lantos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ari, ¿cómo estás? Muy bien. Nos vamos a ir rapidito, teníamos ya los temas del día, pero está hablando en este momento Sergio Massa, está con Fernando Haddad, el ministro de Economía brasilero, después de la reunión con el presidente Lula da Silva. Vamos a escuchar qué dice. Para charlar sobre el enorme paso que hemos dado regionalmente con la incorporación de Argentina o la invitación de Argentina a integrarse a los BRICS por parte de los países fundadores del BRIC, una propuesta y una iniciativa que llevó adelante el presidente Lula. Ustedes lo han visto acá en Brasil, en Argentina también ha tenido mucho impacto, y me gustaría aprovechar para contarles que en términos de tamaño, para que los argentinos entiendan la importancia de la relación comercial de Argentina con Brasil y la importancia del BRICS, por un lado estamos hablando del 46% de la población del mundo integrada en el bloque de los BRICS, estamos hablando del 36% del PBI mundial, y además en el caso de la relación de Argentina y Brasil estamos hablando de uno de los dos principales socios comerciales de la Argentina. Digo esto porque en los últimos días en la Argentina hubo gente que, sin mirar el impacto que tiene en la economía argentina, empezó a hablar de romper el Mercosur, de rechazar la idea de comerciar con los BRICS, sin entender que el destino de Argentina y Brasil están indefectiblemente atados, porque entre los dos además somos los dueños de casi el 20% de las proteínas que consume el mundo. Así que agradecerle al ministro Haddad, que ha sido un anfitrión fabuloso, el trato, el cariño, el respeto, pero sobre todas las cosas la buena voluntad de entender que en este momento crítico de la Argentina, la hermandad y la relación de trabajo conjunto es la que más nos fortalece. Así que gracias, ministro. Las consecuencias. Muy bien, ahí estaba Sergio Massa hablando de la importancia de la integración de Argentina con Brasil, lo importante que fue Brasil para la llegada de la Argentina a la ampliación del BRICS, lo importante que es la región en la producción de proteínas, de alimentos básicamente, que consume el mundo, y la posibilidad de empezar a desdolarizar nuestra relación, tanto con los países del BRICS como puntualmente con Brasil. Sigue hablando, ¿no? El ministro y candidato Sergio Massa. Ahora está hablando el ministro de Economía de Brasil y ex candidato también, otra otro candidato de la proscripción. Sí, otro candidato de la proscripción. ¿Podríamos decir que son dos candidatos de la proscripción? Y los dos fueron candidatos en un momento en el cual quienes lideraban la fuerza que ellos eran parte estaban justamente imposibilitados de participar en elecciones. Sí. Haddad en el año 2018 reemplazó a Lula da Silva. Bueno, ahí estaban hablando ambos entonces ministros de Economía, luego de una jornada en la que hubo varias reuniones, la última de ellas con Lula directamente, entre Sergio Massa y Lula, para avanzar en integrar el comercio entre Argentina y Brasil en yuanes, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que se había hablado en la última visita a Brasilia, tiene que ver también con lo que se habló en la última cumbre de los BRICS, donde todos los países de ese foro se propusieron desdolarizar el comercio al interior de ese foro. Brasil es parte, Argentina va a ser parte a partir del 1 de enero, y que de esta forma encuentra una manera en la cual avanzar en una agenda de desdolarización que es importante, sobre todo cuando desde el otro lado en el debate político te hablan de dolarización. Claro, claro. Ahí hay una contraposición que se puede dar en el debate. ¿Dolarizar la economía o desdolarizarla? Bueno, Massa está yendo a Brasil a desdolarizarla. Y además hay una cuestión histórica, vos lo explicabas muy bien en tu nota de ayer en el Panorama Dominical, respecto de la historia de cómo se llegó al patrón dólar como moneda de intercambio, que es una historia de sangre. O sea, ahora que está justo la película Oppenheimer, el patrón dólar se impuso, como vos escribiste ayer, con una bomba. Sí. Con una bomba.
y a partir de que Estados Unidos sale como el vencedor, entre comillas, porque no fue el vencedor único real, sí fue el vencedor que se quedó con las regalías de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque no fue en su territorio, entonces no tuvo que reconstruirse, estableció el patrón dólar y desde el 45 hasta acá hemos tenido un patrón impuesto por una conformación del mundo que ya no es, Y el mundo, o por lo menos buena parte de las principales economías del mundo, van hacia una salida de hecho de esa dolarización. Lo contábamos el otro día, pero repito el dato. China, hace un par de meses, por primera vez en su historia, la mayoría de sus exportaciones e importaciones dejaron de ser en dólares. La mayoría, o sea, más del 50%. Y parte del armado de los BRICS y también de esta relación bilateral con Brasil apunta también a quitar el dólar de en medio de relaciones entre países que ninguno produce dólares. O sea, ninguno imprime dólares y podemos comerciar o en monedas propias a través de un intercambio en el cual intermedian los bancos centrales. Vieron que Milei quiere eliminar el Banco Central. Bueno, podríamos negociar con Brasil si tuviéramos dos gobiernos y dos bancos centrales alineados que permitieran ese intercambio. Negociar con China a través del yuan. Está bien, vos me dirás, es la moneda de China, no la Argentina. Bueno, sí, pero dejás de depender de los dólares de Estados Unidos con un país que sí te da yuanes como te da China. Y el mundo va hacia ahí. Sí. A ver, también te dicen, el swap es un préstamo, es cierto. El swap es un préstamo. El tema es ver las condiciones. Muchos te dicen el FMI da intereses más bajos. Eso no es cierto porque Argentina está pagando sobrecargas, está pagando sobretasas, porque el FMI le prestó a Macri un 1000% de la cuota que le tendría que haber prestado a la Argentina y eso se paga con intereses extras. Y más allá de eso, además de los intereses, el otro punto son las condiciones. El FMI te dice no subas las jubilaciones. Lo vimos en el reporte que se publicó el viernes. Te dice no subas los salarios estatales. Te dice recortá de acá, recortá de allá. China no te está diciendo que no subas los salarios. China no te está diciendo no subas las jubilaciones. Y China además te está diciendo, y si querés hacer obras de infraestructura, te presto, invierto para que hagas obras de infraestructura. Bueno, obviamente que no es lo mismo. Totalmente. En un rato vamos a hablar de otro tema vinculado a esto que también escribiste, que es el 5G, donde también está esta pulseada, dólar Estados Unidos, yuan China, empresas yanquis, Huawei, eso en un ratito. Pasamos, si te parece, a las medidas. Ayer fue un domingo raro, ¿sí? Porque cada un ratito apareció un video de Massa con una nueva medida, con una nueva medida, con una nueva medida, y hoy obviamente es el tema del día, las medidas que llegaron 2 semanas después de las PASO. Se tomaron el tiempo para tener el paquete bien armado también, porque, como indicó en uno de los videos el ministro, querían tener cerrados los acuerdos de precios antes de lanzar las medidas para evitar que esto solamente alimentara más inflación. Habrá que ver cuánto éxito tiene. Es una de las grandes incógnitas que hay por delante en esta campaña también. Y también, por otro lado, bueno, salieron con un paquete que algunos consideraron insuficiente. Ahora en un rato vamos a tener una entrevista para ahondar un poco más en el asunto, que sin duda va a ser un alivio para aquellos que lo necesitan y a los que va a llegar, porque eso también es cierto. Es muy fácil desde la realidad de uno opinar si es suficiente o insuficiente lo que recibe otro, que puede ser el comienzo de una serie de señales de un gobierno distinto. No puede ser todo, esto no puede ser toda la artillería. Bueno, ese es el tema. Sobre todo, si te parece, empecemos a repasar cada una de las medidas. Tenemos una serie de placas. La primera es esto, suma fija, ahora lo vamos a hablar. Sí. No es una suma fija, es un bono de 60.000 pesos partido en dos. Sí. La suma fija es una suma fija remunerativa que se sumaba a los básicos. Esto es una suma no remunerativa que van a tener que pagar tanto las empresas privadas como el Estado. El Estado Nacional en principio, y las provincias y los municipios entiendo que hay un compromiso bastante amplio para que también lo hagan, que también fue parte de las negociaciones. Sí. Yo pregunté un poco por esto, esto de no es una suma fija, es un bono. Dicen, bueno, en realidad lo que se hace es adelantar paritarias que ya están en marcha o que están por arrancar, y que para cuando dentro de 2 meses deje de darse este bono o suma fija, ya va a estar la paritaria andando, entonces no se va a sentir el bajón. Claro, el tema es que la paritaria parta de ese básico más 60. Difícil. Y bueno, por eso no es. Pero bueno, lo que decías antes,
¿Vas a tener 30 lucas más? Sí, buenísimo. No puede ser lo único. No puede ser lo Porque único. es para sueldos de menos de 400 una lucas. curita. Si cobras 400 es el 7%, si cobras 100 lucas es el 30%, 30 lucas. O sea, depende ahí si le ganás o no le ganás porcentualmente a la inflación. Son 30 lucas nominales, que es mucho y es poco, digo, siempre viene bien. Bueno, el otro tema que teníamos ahí era el acuerdo de precios, sí. 5% con más de 400 empresas, 50.000 productos y sin aumentos en combustibles y medicamentos hasta el 1 de noviembre. Lo que pasó frente a esto es que ya aumentaron el día después de las PASO, que fue hace 15 días. Ya aumentaron. Algunos precios se retrotrajeron, otros como el de la carne, que subió fuertísimo, no lo hicieron o lo hicieron solo parcialmente. Bueno, un poco este bono suma fija de 30.000 pesos es para compensar ese subidón. Solo ese subidón. Y no sí, recupera nada de lo que había para atrás. Totalmente. Bueno, sí. Y si el acuerdo de precios sale bien, va a ser solo el subidón. Si no, dentro de poco, hasta se va a diluir y no va a ser ni siquiera eso. Por eso se pedía hace mucho, porque había que recuperar lo que era para atrás, si no ibas a tener un resultado electoral no tan bueno. Bueno, otra placa, a ver, de las medidas. Beneficiarios de la tarjeta alimentar, un incremento adicional, 2 cuotas según la cantidad de hijos. Sí, y ya también, de nuevo, el anticipo de que una vez que estos incrementos adicionales dejen de correr, va a haber una adecuación del 30%. Sí. De nuevo, es un puente hasta el próximo aumento, para adelantar los tiempos de los aumentos. Va a haber créditos, sí, tanto para casi todos. Va a haber créditos para laburantes, para monotributistas, para la gente que tenga... El sentido de estos créditos con una tasa sensiblemente más baja que la del mercado es para que las familias que, por ejemplo, vienen pedaleando la tarjeta pagando el mínimo, que están pagando una tasa sideral, saquen el crédito para pagar la tarjeta y paguen el crédito al Estado con tasas subsidiadas. Claro, va a tener tasa negativa. O si tenés que comprar un electrodoméstico o algo por el estilo, en vez de financiarlo con la tarjeta, que tiene cuotas con tasas muy altas, lo financiás sacándolo con este crédito. Es una manera de abaratar el costo del acceso al dinero también. Bien, potenciar trabajo, 20.000 pesos para beneficiarios en septiembre y octubre. Hubo más medidas, a ver si podemos ver. El potencial de trabajo está atado al salario mínimo vital y móvil. Sí. Para después de septiembre y octubre va a haber una adecuación del mínimo vital y móvil, ergo no es que va a volver a bajar. Bien. Sino va a mantenerse o seguir subiendo. Bien, para jubilados y pensionados se había anunciado ya un refuerzo de 27.000, ahora va a ser de 37.000, se le suman 10 lucas a la mínima pasa a ser de 124.000 pesos, también pueden acceder a créditos de hasta 400.000 pesos. Y este detalle me parece importante, devolución del IVA en compras con tarjeta de débito. Acuérdense de esto, de débito. Esto existía ya hasta 4.000 pesos. Hasta 4.000 pesos. Bueno, ahora el límite va a ser 18.000 pesos. Entonces, si vos sumás los 18.000 pesos, esto siempre en la mínima, ¿sí? Y se lo sumás a los 10 lucas que le suman de los 27.000 a los 37.000, es un aumento de la mínima del 23%. De la mínima. La devolución de IVA no es solo para la mínima, es para hasta 3 mínimas, siempre y cuando paguen con la tarjeta de débito. Sí, entre 1 y 3 mínimas es casi el 90% de los jubilados a esta altura del partido. Por eso, así que y ahí te devuelven 18 lucas con débito. Acordate de eso. ¿Tenemos más? Siempre nos quedamos afuera. Sí. Yo ya no soy monotributriste, pero fui muchos años... Siempre se quedan afuera. De nuevo, hay dos partes en esto. La primera, que es la que hoy se viralizó bastante, porque tiene que ver con que no se paga el componente tributario. Para la categoría A son 500 pesos por mes. Claro. Uno diría no es nada. Si alguien es monotributista categoría A, tiene ingresos muy bajos realmente. Con lo cual 500 pesos es algo. Es muy poco. En 6 meses son 3 lucas. Pero sí, realmente es muy, muy poco. El componente interesante de esto son los créditos. 4 millones de pesos en 24 cuotas a tasa subsidiada es realmente una oportunidad. Está bueno para comerciantes que usen el monotributo como método de facturar. Podés estoquearte, podés capitalizarte, podés saldar deudas. Es realmente un alivio un poco más importante que lo del componente tributario. El tema es que también al monotributista, a mí me lo explicaban, yo pregunté, me dicen, es muy difícil llegar. Porque no tienes una cuenta a la que depositarle, o sea, no hay una asociación entre cada monotributista y el sistema bancario per se, digamos.
Sí, puede no tener, en general tiene, pero sí. En general sí, es difícil, pero pero la parte de guita en sí es poca. O sea, incluso al de categoría D son 18.000 pesos. Sí. Contra los 60 del resto. Por sí, eso esto está que ahí vos el decís, tema del préstamo, el que puede acceder, uno recomienda que se haga porque, Totalmente. Y sí. porque es muy conveniente y va a ser lo que tenga, la manera que tenga de paliar estos aumentos, porque evidentemente otra medida en ese sentido no va a haber. Bien, ¿tenemos una más? Bien, medidas para el agro. Retención, esto ya estaba, de 0% para economías regionales. Esto era una promesa de campaña de Larreta para hacer en diciembre si ganaba. Perfecto, bueno, ahí está. No va a ganar. Programa Eso seguro. Siempre de trigo y maíz, programa Puente al Empleo, programa de incremento exportador. Esto tiene que ver también con guita que van a poner los bancos públicos para prefinanciar exportaciones. Y tenemos una más. Un De programa, vuelta. sí, de 770 millones en crédito para refinanciar justamente exportaciones, de los cuales va a poner 550 millones el Banco Nación, 220 millones el Vice, con la idea de vender trabajo argentino, valor agregado, para empresas que dan valor agregado a la materia prima o que venden servicios al exterior. Muy bien, hasta ahí las medidas que anunció ayer Sergio Massa. De vuelta, ¿sirven, alcanzan, no alcanzan? Y la gran pregunta, lo decíamos hace un rato, es si tienen la potencia política, económica y simbólica para impactar electoralmente. Yo no le escapo a la discusión de que esto es una medida que ideológicamente un gobierno nacional y popular tiene que hacer. También es una decisión de campaña, teniendo a tu ministro de Economía como candidato presidencial, y no me parece mal plantearla. Ahora, insisto, esto es una definición, lo decía hace un rato, de Cristina. Sí. Cuando Cristina presenta la estatización de la CFJP, sinceramente, dice que es la decisión más importante de su gobierno en términos económicos, políticos y simbólicos, y que fue lo que generó el 54%. Lo escribe Cristina. Bueno, hay que ver si una medida de este tipo tiene una potencia política, económica y simbólica que impacte. Y si no otras. Digo, Va queda a haber todavía otras. Se está hablando de un primer paso, de un primer avance. Va a haber otras, ¿sabes también por qué, Ari? Porque todavía no se sabe qué impacto real tuvo la devaluación en agosto, Y se va a saber el que va a tener en septiembre, porque estas cosas a veces tienen repercusiones en varios pasos o como anillos concéntricos, como ondas expansivas. Entonces, hay una cuestión también de muñequeo, ¿sí? De ir maniobrando sobre la marcha en función de lo que devuelve la realidad, con pocas herramientas, con recursos escasos, porque también hay que decir eso, los recursos son escasos y las herramientas aún más escasas, en contra de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, eso también hay que decirlo, Sí. y bueno, con la expectativa de que esto sea suficiente para que en noviembre un 50% más un voto acompañe al candidato. Así En es. ese sentido, nadie puede dudar que el ministro de Economía va a hacer todo lo que pueda para que el candidato gane la elección. Esperemos que sí, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, si no. Eso sí. Bueno, otro tema importante de esta semana, igual lo vamos a tratar el jueves en un programa especial. El viernes se cumple un año del atentado contra Cristina en el intento de magnifemicidio de la vicepresidenta. Hubo novedades en las últimas horas, una presentación de parte de sus abogados con dos de los infinidad de pistas que la jueza María Eugenia Capuchetti ha decidido ignorar. Una tiene que ver con una panelista televisiva que se llama Delfina Wagner, que tiene vínculo con todos los integrantes de la banda que intentó matar a Cristina, e incluso es inquilina de la vecina de Cristina, de la cual ahora les voy a mencionar, pero lo cuenta ella, mirá. Nefasta. El problema Y es la ley de nefasta, alquiler. ahí te lo puedo hablar en primera persona. Yo, a la edad que ¿Alquilás? tengo, no puedo alquilar. O sea, estoy alquilando lo que sería en negro. Vivo en la casa de Jimena Tesanos Pinto. Ah, La famosa, la de Recoleta. sí, ella ha sido mi madrina prácticamente para que yo pueda estar bien, porque la situación Pará, de no alquilar... entiendo. ¿Vivís en el arriba de Cristina? Sí. Ah, Cristina ya no está En la ahí, casa de la creo. famosa vecina de Cristina. arriba de Cristina. Exactamente, ella es como una madrina. A mí la realidad es que le debo gran parte del esfuerzo que yo estoy pudiendo hacer para sacar adelante la ciudad en aptitud renovadora, gracias a ella, porque yo puedo quedarme acá, yo no podría alquilar con los requisitos que nos piden actualmente, con lo que esta ley habilita que pase, con toda, no favorece a nadie. Hoy vos
Esa es Delfina Wagner, que cuenta que vive en el departamento de Jimena Tesanos Pinto. Jimena Tesanos Pinto, por ahí se olvidaron ya porque pasa tanto. La vecina. La vecina, la que vive arriba. La bandera. Exactamente, la que marcaba el tenía lugar. adentro de su casa también a uno de los de Revolución Federal. Esos días. Lo cual empieza a dar un montón de cuestiones, porque por ejemplo, en la casa vive un montón de gente en la casa de esa. Yo estuve en la casa de la vecina. También, ya que somos panelistas televisivos y podemos... No, yo fui a entrevistarla, a preguntarle sobre todo este tipo de cosas, porque realmente llama mucho la atención los vínculos. También hay otra mujer, Gladys Egui, que fue abogada de Leonardo Sosa. Leonardo Sosa, uno de los que estaba en la casa de Jimena Tesanos Pinto los días previos al atentado. Ahora esta panelista televisiva que tiene vínculo con todos los integrantes de lo que se conoció mediáticamente como la Banda de los Copitos, que también vive curiosamente arriba de la casa. Son demasiadas pistas sueltas que se suman a que se perdió el celular de Sabac Montiel el primer día, a que tardaron en detener a sus cómplices, a que no se investigaron las líneas que conducían a Patricia Bullrich y a Javier Milei, la pista Milman que nunca se investigó. Y puedo seguir un rato largo, pero ya lo vamos a desarrollar en los próximos días. Y como decimos siempre, esto no significa de por sí la culpabilidad de nadie, sino la necesidad justamente de hacer la investigación que no se está haciendo. Digamos, para saber realmente cuáles de todos estos elementos tienen que ver con una trama delictiva, con una trama criminal, y cuáles no, hace falta una investigación exhaustiva a la altura de la importancia del hecho, qué es lo que no hay y qué es lo que se reclama. Un año y todavía se trata como un hecho policial ocurrió en Recoleta. Un hecho policial como cualquier día. Pero bueno, después vamos a seguir con eso. Último tema que no queríamos dejar de mencionar. ¿Se acuerdan de la escuela de Moreno? Así es, Sandra y Rubén, los que fallecieron en la explosión, Sandra Calamaro y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de la escuela. Hoy empezó el juicio. Hoy empezó el juicio, eran dos docentes de la provincia de Buenos Aires que habían ido a preparar el mate cocido temprano porque si no los pibes no comían. Y explotó la conexión de gas y murieron ellos dos. Bueno, recién ahora va a empezar el juicio, así que obviamente lo vamos a cubrir. Queríamos por lo menos mencionarlo y tenerlos presentes. Están en el banquillo de acusados el gasista, el interventor del consejo escolar y un consejero escolar. Funcionarios, bien, gracias. ¿Quién era el gobernador? María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. Bueno, vamos a ir una tanda, quédense que en minutos va a venir Kelly Olmos, la ministra de Trabajo. Tenemos muchas preguntas para hacerles sobre las medidas y también vamos a hablar del 5G. Sí, se adjudicó hoy, o en realidad, mejor dicho, empezó hoy el proceso de adjudicación de la tecnología 5G en la Argentina. Otro proceso con muchos tironeos geopolíticos, con muchas implicancias en muchos niveles que vamos a tratar de explicar ahora en un rato. Dale. Una radio conectando todo el país. Todo el país. El Destape Sin Fin. El Destape Sin Fin. Hey, cuidadatero. A vos que no te gusta gastar datos móviles del celu al Pepe en la facu, el gym o trabajando desde donde pinte. Activa Telecentro Wi-Fi prepago cuando quieras. Y tenés muchos gigas por 7, 15 o 30 días para estar siempre conectado ahorrando tus datos. Además ahora podés recargarlo en Mercado Pago de manera fácil y rápida. Cuidadatero, con Telecentro Wi-Fi prepago, viví siempre conectado. Telecentro, conectando con vos.
En Telecentro sabemos que hoy el mundo se divide en dos, Team TV o Team Internet. Soy Team Magazine de la tarde haciendo home office. Team, ¿te venís a ver una peli a casa? Nunca falla. Yo soy Team Reality. Te veo Gala de Eliminación. El repechaje. Soy Team Una temporada en una noche. Yo soy Team Novelas. Presidente del team, los deportes se miran en la tele. Yo soy Team Amo la tele. Paren, yo soy Team Todo Junto. ¿Está bien, no? Sí, está bien. Telecentro presenta el Team Perfecto. Disfruta televisión 4K más internet 1000 megas a solo 5.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Sigamos haciendo historia. Últimas preguntas para nuestra familia finalista. ¿Con qué alimento se lo relaciona a cierto jugador de la selección? Fideo. Muy bien. ¿Y cuál es el fideo que elige la familia argentina? Marolio. Le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores. Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hey vos, cuidadatero, te tiro un dato para cuidar tus datos. Activa Telecentro Wi-Fi prepago en tu celu cuando quieras y tenés muchos gigas por 7, 15 o 30 días para estar siempre conectado ahorrando tus datos. Ahora también podés recargarlo en Mercado Pago de manera fácil y rápida. Cuidadatero, con Telecentro Wi-Fi prepago, viví siempre conectado. Telecentro, conectando con vos. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Una aplicación. Muchas maneras de disfrutar la radio. Instala nuestra app para Android y iPhone en tus dispositivos favoritos y escuchanos o miranos en vivo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa en tu tienda de aplicaciones, busca El Destape Radio y descárgala. La info que buscas. La diversión que necesitas. Todo el día. El Destape sin fin. Las consecuencias. Bien, y otra de las noticias del día tiene que ver con la decisión que tomó hoy el directorio de ENACOM de iniciar el proceso de adjudicación, el concurso, la subasta de adjudicación del espectro para la frecuencia del 5G, la tecnología de quinta generación, que es el siguiente paso en lo que tiene que ver con telecomunicaciones y que no solamente tiene una importancia comercial de primer orden, sino que también tiene aspectos que hay que tener en cuenta en términos geopolíticos, internacionales, porque desde Estados Unidos y desde China están muy interesados con lo que suceda con el 5G acá en la Argentina y en otros países. ¿Por qué? Bueno, en principio repasemos qué fue lo que sucedió hoy en función de un reglamento que se había aprobado en diciembre del año pasado y después de varias postergaciones se tomó la decisión política de avanzar, ¿sí?, con lo que es el concurso, la apertura del concurso para la adjudicación de las frecuencias. El 5G va a ser una tecnología que va a permitir la transmisión de datos, como ahora se hace por 4G, pero de manera mucho más veloz, mucho más estable y obviamente que eso va a facilitar no solamente el acceso a ciertas cuestiones comerciales, es decir, que uno va a poder bajarse una película más rápido, jugar a un videojuego sin tener ningún tipo de delay con el resto de los jugadores, sino a cuestiones mucho más importantes que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con la defensa, que tienen que ver también con lo que es la infraestructura estratégica, el manejo de infraestructura estratégica y por eso el interés. Básicamente, perdón Nico, elimina la espera en términos de velocidad y transmisión de datos de cualquier cosa que funcione a través de Internet.
Elimina la espera. Elimina la espera y además de eso se pueden transmitir un caudal mucho más grande de datos al mismo tiempo. Ya no tenés que los archivos tengan determinado tamaño, sino que podés mandar bloques de datos verdaderamente grandes. Veamos entonces en la primera placa qué fue lo que sucedió hoy, cuál fue la decisión que se tomó, que es la subasta de las frecuencias para el 5G en la Argentina. Son 3 lotes para explotación privada, los que se van a subastar, que están, esta es una cuestión técnica, entre la frecuencia del 3.400 MHz y 3.600 MHz, que es la frecuencia óptima para este tipo de tecnología. Va a haber también una frecuencia que se va a reservar para el uso del Estado a través de la empresa pública ARSAT y se esperan recaudar más de 1.000 millones de dólares. Este no es un detalle menor porque en este momento para las arcas del Estado argentino, para las reservas argentinas, 1.000 millones de dólares frescos en efectivo, que es lo que van a tener que pagar de acá a 90 días. Las empresas que decidan participar es una cantidad importante de dinero. ¿Qué empresas pueden participar? Bueno, hay una serie de condiciones que tiene que ver con presencia en por lo menos 10 localidades del país, en tener más de 50.000 bocas y otras condiciones que van perfilando la cuestión. Las favoritas para quedarse con los tres espectros o las 3 frecuencias del espectro son obviamente Movistar, Telecom Personal y Claro, las que hoy en día ya brindan esos servicios, con alguna otra que podría sumarse a último momento, pero es difícil que así sea, y que tendrían que convalidar cada uno un precio de unos 350 millones de dólares. Había otra que puede llegar a meterse, que es Telecentro. Bueno, eso se hablaba también. Por lo que entienden los especialistas, las condiciones, la letra chica, no es la más propicia para que entre un nuevo jugador y por eso se cayó un poco la esperanza de que aparezca. Lo cierto es que de acá a 90 días se va a pasar. ¿Qué puede pasar? Que haya más de 3 postores, que es lo que, en ese caso, los que hagan la mejor oferta se quedarían con la posibilidad de explotar el espectro, que estén los 3 o que no esté ninguno. Digo que estén los 3 o que no esté ninguno porque si entra uno, por una cuestión de no perder el mercado, los otros 2 actores van a tener que jugar. Si Claro decide poner los 350 millones que pide el ENACOM, bueno, tanto Telecom como Movistar van a tener que poner también porque si no se quedan atrás y pierden todo ese mercado. Piensen que no estamos hablando solamente y sobre todo en una primera etapa de lo que es el servicio a cada uno de nosotros, sino que van a ser inversiones que van a apuntar a darle servicio a parques industriales, a darle servicio a puertos, a darle servicio a aeropuertos, a horas claves de infraestructura que se van a beneficiar con esta nueva tecnología. Pasemos a la siguiente placa, donde vamos a poder compartir ahí, en los siguientes datos. Esto es importante y es quizás el dato geopolítico más delicado. Que es que el llamado concurso se hace bajo la ley vigente actualmente en la Argentina que establece la neutralidad de la red. ¿Qué es la neutralidad de la red? Que es que todos los actores, tanto de software como de hardware, pueden participar en la red del Estado argentino. Las empresas, o del Estado o de las empresas que operen en la Argentina. No, y te sumo algo, la neutralidad de la red también implica que en el servicio que den, seas quien seas y estés donde estés, ingreses a la misma velocidad a cualquier lugar. Sí. No, eso sí, pero para esta parte es la del lo importante es que en otros países se dejó afuera a Huawei, que es la empresa que provee equipos chinos para 5G. ¿Por qué? Por la sospecha de que a través de esos equipos puede haber algún tipo de espionaje o de sabotaje por parte del Estado chino. Hubo un lobby muy importante de Estados Unidos para que se excluyera a China del concurso, a la empresa china del concurso. En Brasil, por ejemplo, donde ya se concursó y ya se asignaron estas redes, hay un espectro de la frecuencia en el cual se excluyó a China y del resto del espectro se lo permite para que pueda hacer unos usos sí y otros no. Bueno, en la Argentina hay neutralidad de la red y lo que va a suceder es que las empresas que ganen el concurso, por ejemplo Movistar, Telecom o Claro, van a decidir a quién le compran los equipos. Si a Huawei, que es China, si a Nokia, que es sueca, que es finlandesa, perdón, o a Ericsson, que es sueca, o a una combinación de los 3, que es lo más probable que finalmente suceda. Y por último vamos a ver la placa que indica
¿Cuáles son los usos del 5G? ¿Por qué es importante la tecnología 5G en la Argentina? Dijimos, más allá de la velocidad en la que vos recibas una película o puedas jugar un videojuego en tu casa, esto es importante para usos industriales, científicos y de defensa, sobre todo, porque van a permitir dar un paso tecnológico y también por eso es importante que sea rápida esta transición hacia la tecnología 5G. Algunas de las cuestiones que no existen hasta ahora con el 4G y que van a poder empezar a hacerse, uno tiene que ver con lo que se conoce como machine to machine o máquina a máquina, que va a permitir conexiones estables entre redes de máquinas sin intervenciones de nodos con decisión humana, y esto va a permitir automatizar procesos industriales muy importantes y muy grandes. También lo que se conoce como Internet de las Cosas, que va a tener que ver con el uso doméstico del Internet más allá de la computadora. Y por el otro lado los conocidos como protocolos de baja latencia, que va a permitir que haya, y esto se va a utilizar sobre todo en términos de defensa y en términos industriales, transmisión de datos permanente y constante entre distintos nodos, que bueno, son cuestiones técnicas pero que tienen que ver con un avance tecnológico importante que va a ser posible a partir de la implementación del 5G. Esto es algo que va a demorar varios años, pero de acá a 90 días ya se van a saber cuáles van a ser los actores que van a participar de este proceso en la Argentina. Muy bien, tanda, ya venimos. Te acompañamos. Te informamos. Todo el día junto a vos. Junto a vos. Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Hey, cuidadatero. A vos que no te gusta gastar datos móviles del celu al Pepe en la facu, el gym o trabajando desde donde pinte. Activa Telecentro Wi-Fi prepago cuando quieras y tenés muchos gigas por 7, 15 o 30 días para estar siempre conectado ahorrando tus datos. Además ahora podés recargarlo en Mercado Pago de manera fácil y rápida. Cuidadatero, con Telecentro Wi-Fi prepago, viví siempre conectado. Telecentro, conectando con vos. Disfrutar de todos los beneficios que tiene para vos. Descuentos exclusivos en más de 8.000 comercios, plataformas online de entrenamiento y nutrición, acceso a clubes y espacios de entrenamiento outdoor y mucho más. Ingresa a sportclub.com.ar, asociate y descubrí tu mejor versión. Este es Jorge, mi viejo. Jorgito para los amigos. El que hace más de 30 años que va al mismo bar y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel. Se puede decir que lo tengo bien calado, mi viejo. Pero de repente, el tipo me sorprende. Tira una magia y en un gesto de futurismo virtual, saca su celular y paga con la aplicación. Grande, viejo. Bienvenido a BNA. Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación. Para algunas personas, Banco Nación. Para otras, El Nación. Para todos, BNA. El Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 FM. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. Pequeños grandes hábitos. Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Hey, cuidadatero. A vos que no te gusta gastar datos móviles del celu al Pepe en la facu, el gym o trabajando desde donde pinte. Activa Telecentro Wi-Fi prepago cuando quieras y tenés muchos gigas por 7, 15 o 30 días para estar siempre conectado ahorrando tus datos. Además ahora podés recargarlo en Mercado Pago de manera fácil y rápida. Cuidadatero, con Telecentro Wi-Fi prepago, viví siempre conectado. Telecentro, conectando con vos. Trabajadores para tu empresa. ¿Estás buscando trabajo? Subí tu perfil a postulantes. ¿Estás buscando personal? Subí tu anuncio a contrataciones. Confianza y apoyo mutuo. A la feria la hacemos entre todos. La salida es colectiva y te necesitamos para seguir haciendo historia. Entrá al destapeweb.com, cliquea en el banner y forma parte. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste.
inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores. Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Sabores únicos e irresistibles. Yogures bebibles Mamú. Disfruta del inconfundible sabor frutilla, de la suavidad de frutos del bosque y de nuestro exquisito sabor vainilla. El secreto está en lo artesanal. Encontralos en tu comercio local. Ministerio de la Producción. Gobierno de la Pampa. El portal de información de mayor crecimiento en los últimos años. Eldestapeweb.com. Eldestapeweb.com. Sigamos haciendo historia. Cuando te levantás, durante el almuerzo, mientras disfrutás tu tiempo libre, todo el día, una radio te acompaña. El Destape sin fin. Las consecuencias. Muy bien, y ya estamos con Kelly Olmos, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Kelly, gracias por haber venido aquí a Las Consecuencias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, día... Muy lindo el ámbito, no lo conocí. Viste que hacemos... Bienvenida. Cosas lindas. Bueno, le preguntamos cómo estaba. Cansada, dijo. Imagino un domingo agitado y un lunes más todavía, que arrancó con conferencia de prensa para explicar un poquito las medidas que anunció Sergio Massa ayer. La gran pregunta es, ¿alcanza? Mira, creo que ayuda. Sí. Yo hoy en la conferencia de prensa mostré mucho este gráfico. No sé si acá lo muestro bien. Sí, ahí a la camarita esa. Bueno. Perfecto. Este gráfico lo que muestra es que desde principios de este año, cuando se empezó a espiralizar un poco la inflación, la política que nosotros desarrollamos fue habilitar paritarias que se homologaran por plazos más breves. Y esto fue generando un mecanismo por el cual, en promedio, los convenios paritarios fueron acompañando la inflación. Incluso en junio y julio, que el índice inflacionario fue algo menor, 6 y 6,3, se logró que los acuerdos paritarios ganaran algunos puntitos. Eso es un promedio. Siempre es un promedio de convenios, no puedo tomar un convenio. No, es un promedio de los 25 principales convenios desde el punto de vista de la masa de trabajadores que abarcan. Bien. Entonces, ¿qué pasó en agosto? En agosto lo que pasó es que el Fondo Monetario nos obligó a una devaluación en función del sobreendeudamiento que el macrismo impuso y que obligó, los trajo al fondo nuevamente a la Argentina. Razón por la cual lo que acá figura como el índice de precios va a tener un escalón de subida. Lo que estamos haciendo con algunas de estas medidas, otras son de promoción del nivel de producción, etcétera, pero las que tienen que ver directamente con los ingresos de las y los trabajadores, es reconocer que acá va a haber un salto, de hecho ya lo está viendo, mejor dicho, un salto en el índice de precios, y que lo que nosotros no queremos es que los trabajadores tengan que esperar al proceso paritario para poder hacer frente. De manera que estamos fortaleciendo los bolsillos para que puedan enfrentar este salto inflacionario que después se absorberá nuevamente con el proceso paritario. ¿Cuál es el número, el salto que suponen que va a haber para tomar esta decisión? Me imagino... Te doy una idea. Sí. Nosotros al mes de agosto, con las paritarias negociadas, tenemos un salario medio muy parecido a la mediana, que es más o menos 292.000 pesos como salario de convenio.
De manera que es un 11% lo que estamos adjudicando mensualmente en estos dos bonos, mes por mes, 30.000 y 30.000, total 60.000, 30.000 son un 11% de esa media o mediana de los convenios, y nosotros pensamos que eso, digamos, va a contribuir a cubrir este salto. La inflación, el salto que va a haber ahora. Exacto. ¿Sí? ¿Qué pasa si una empresa se niega? Porque ya hubo varios que empezaron a decir, bueno, que no, que se metieron, que yo. ¿Qué pasa si una empresa no, o sea, el 1 de septiembre tiene que estar depositado esto? No. ¿No? ¿Cuándo? No, porque sabemos que ya hay liquidaciones en marcha, de manera que seguramente muchos, sobre todo las grandes empresas, van a tener que hacer un recibo complementario. Bueno, pero ¿qué pasa si se niega? Estamos previendo, mañana, no sé. que se pague dentro de los 15 días hábiles de iniciado septiembre. Son 3 semanas. Primeras 3 semanas. Exacto. Bien, bueno. Si se niega, hay dos mecanismos. Uno, que trabajamos siempre de una manera conjunta con los gremios, ¿no? Hay que... Claro, ahora se van a enterar. Los gremios tienen que reclamar y en consecuencia convocaremos audiencias, trabajaremos el tema, o si no, simplemente por la denuncia de la o el trabajador damnificado podemos proceder a la fiscalización y sanción de la empresa. ¿Hay una sanción a la empresa que no cumpla? Absolutamente. No es voluntario, es una disposición del gobierno que va a salir por DNU. Una sanción que debería ser más cara que pagar, digamos. En principio sí, claro, si no le conviene la multa. De todos modos siempre va a tener que pagar, a la corta o a la larga tiene que pagar. Claro. Si hubiera algún gremio que de acá a 60 días no logra cerrar la paritaria, ¿qué sucede con los trabajadores? En eso tiene que pagar este bono. ¿Debería seguir pagándolo más allá del segundo mes? Después de los 60 días no. Es un bono en 2 cuotas a ser abonado con los salarios devengados de agosto y septiembre. Con lo en cual... general hay, digamos, Nosotros hoy tenemos un proceso de negociación casi permanente. Estamos homologando de 80 a 100 paritarias por semana. Lo que pasa es que como se alcanzan los acuerdos, no trascienden. Claro, no hay conflicto. En general trasciende cuando hay conflicto. Perdón, y en una época, vos que habrás estudiado el tema, en una época donde no teníamos estos quilombos inflacionarios, ¿cuántos convenios se homologaban por semana? Y mirá, yo te cuento, durante la convertibilidad te diría casi ninguno. No había paritaria. Tendría cero, como diría un economista, tendría cero. Bueno, pero en una época, qué sé yo, en el kirchnerismo. En el kirchnerismo realmente la dinámica paritaria fue muy importante. La verdad que es cuando se volvió a restituir el proceso paritario. Pero claro, vos si tenés baja inflación podés lograr paritarias por periodos de 1 año. Y ahora estamos haciendo para el mismo gremio 4 por año. Entonces el trabajo es muy intenso. ¿Y qué...? Te saco un poquito de las medidas de ayer, pero porque estamos son medidas de campaña también. Yo sé que son medidas de gestión y que no sé quién presentar así, pero estamos en un proceso electoral. Son medidas que, como yo te digo, tienen 2 caracteres. Uno está asociado a compensar la devaluación no deseada que impuso el fondo. El otro las otras, mejor dicho, también tienen que ver con la vocación que nosotros tenemos de mantener dinámica la producción y el consumo, porque es nuestra forma de cuidar los puestos de trabajo. Por ejemplo, una muy importante son los créditos, tanto para trabajadoras y trabajadores formales, como también para monotributistas. En el primer caso de ANSES, en el segundo de la Secretaría de Producción, tengo clara que van a impactar en el desendeudamiento de las familias. Tiene mucha importancia porque las tasas de interés son más o menos la mitad de las vigentes. Tengo clara la decisión ideológica. Lo que te quería preguntar es... No, ¿qué va a pasar? Lo difundo, aprovecho para difundir. No, bueno, pero tiene que ver con esto. ¿Qué va a pasar con los trabajadores si hay un Estado manejado por Milei o por Patricia Bullrich? Van a quedar totalmente desprotegidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la idea que ellos tienen es que la relación tiene que ser
de cada trabajador con cada empleador, lo cual es un desequilibrio enorme. Por eso nosotros siempre decimos que los derechos laborales son colectivos y solo se pueden sostener y tener vigencia y ampliar en la medida en que haya organizaciones gremiales que son la garantía del desarrollo de esos derechos. Como ellos van a ir contra las organizaciones gremiales, vos lo viste, Macri lo hizo sobre la base de carpetazos, persecuciones, servicios de inteligencia, etcétera, y en el caso de las negociaciones paritarias no fueron como las nuestras libres. En general tendían al arbitraje por parte del Estado y la imposición de un valor. Por eso digo... quiere decir desprotección total. Quiere decir sobreexplotación de los trabajadores. ¿Y por qué? Sigo en esto, pero... entre los dos sacaron 13 millones de votos. Sí, es un montón. Hay laburantes ahí que van a perder todo esto que vos estás planteando. ¿Por qué pensás que un laburante puede votar una opción que ante un problema inflacionario como el que estamos viendo no se tomen medidas como estas para anticiparse un nuevo golpe? Mira, porque muchas veces, y eso lo hemos visto, la votación tiene más que ver con la manipulación de los estados de ánimos que con la racionalidad de la que a veces hablan los economistas, ¿no? Yo creo que la verdad ha influido mucho todo este periodo que hemos atravesado, la pandemia ha influido, y la verdad también tenemos más o menos 7 millones de trabajadoras y trabajadores, algunos en relación de dependencia, aproximadamente 3,5, la mitad, y la otra mitad independientes, digamos, no en relación de dependencia, que son informales. Eso es producto de las políticas neoliberales que después los manipulan para poder tener su continuidad. Sí, es el famoso el voto Rappi, decís vos, el voto... Sí, el voto del mérito. Digamos, hay toda una idea de que puede haber un mecanismo, digamos, de liberación, que el problema es la presión del Estado. Claro. Cuando en realidad el Estado es el que está sosteniendo en gran medida los ingresos, por ejemplo, a través de los beneficios complementarios de los sectores informales. Lo está sosteniendo fundamentalmente el Estado. Pero bueno, algunos creen que el individualismo puede generarles una oportunidad. Nosotros creemos que no. Creemos que una sociedad solidaria es la única que ofrece esa oportunidad. Pili, te hago una última por mi parte. Nosotros acá hace rato con Ari charlamos y comentamos sobre cómo al peronismo le falta un componente de futuro, de proposición, y cómo cuando desde otros sectores vienen y proponen una reforma laboral absolutamente regresiva, la posición del peronismo es de cuidar el status quo, que no es satisfactorio, en vez de imaginar una reforma laboral progresiva que dé los derechos que necesitan los trabajadores en esta época, que son quizás distintos a los de otra época. Yo creo otra cosa. Bueno, contanos cuál es tu mirada sobre eso. Yo creo que el peronismo tiene que volver a instalar la idea de la unidad nacional y del proyecto nacional. Creo que tenemos que debatir sobre el proyecto nacional y cómo salimos de este empate estratégico que se instaló fundamentalmente en la Argentina con el proceso militar y la recurrente presencia de los sistemas de especulación, fuga y endeudamiento externo, que después cuando nos toca gobernar a quienes tenemos un proyecto que autodefinimos como nacional y popular, nos deja en una condición extremadamente restrictiva, digamos. Nosotros tenemos que volver a enamorar con el proyecto nacional, con un proyecto que le permita a cada argentina y a cada argentino desarrollarse en el lugar de la Argentina en el que está. Con relación específicamente al tema de la reforma laboral, nosotros no nos engañamos, no es que defendemos el status quo.
Lo que nosotros tenemos convicción, porque lo hemos visto, es que cuando ellos mencionan eso, lo que quieren es desarmar el sistema de derechos. No es que están pensando en derechos de nueva generación. No, lo claro. que quieren es dar por tierra el sistema de protección laboral. Pero si vos vas, por ejemplo, a la reforma de condiciones de trabajo que se pudo impulsar tanto en el sector automotriz, que hoy ha permitido reorientarlo hacia la exportación en gran medida, como con el sector, por ejemplo, petrolero, la verdad que hemos logrado reformas muy importantes, pero no estamos hablando de una ley de carácter general, estamos hablando de una negociación tripartita que incorpore las nuevas tecnologías para pensar en mayor productividad y mejor repartida en cada sector. Bien. Kelly, muchísimas gracias por haber venido. Te invitamos otro día también para seguir charlando estas cosas. Dale. A disposición. Bueno, muchísimas gracias. No, a usted. Estuvimos charlando con Kelly Olmos, ministra de Trabajo. Nos tenemos que retirar. Ya se viene Argentina Política. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde aquí en Las Consecuencias. Chau, chau.